La Copa del Rey de 2025 pasará a la historia por una final inolvidable entre Real Madrid y Barcelona, aunque por el camino nos deparó partidazos y momentos épicos que han convertido a esta edición en una de las mejores copas de la historia. Prepárate para recordar lo que fue un torneo espectacular y que quedará en las memorias del fútbol. Si te gusta nuestro canal, puedes ayudarnos suscribiéndote y dando like a todos los vídeos. Y si eres un verdadero fan, te dejo en el comentario fijado nuestros dos libros, Memorias de la Copa del Mundo y Memorias de la Champions. El FC Barcelona inició la competición goleando al modesto Barbastro por 0-4 en Huesca y accedió a los octavos de final donde se vio las caras con el Betis. Los de Hansi Flick aplastaron a los verdiblancos con un 5-1 en el estadio Lluís Companys, y Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal fueron los goleadores de una plácida eliminatoria que acabó con un anecdótico tanto del exbarcelonista Víctor Roque desde el punto de penalti. El Barça tuvo que visitar el estadio de Mestalla en cuartos de final, y el Valencia no tuvo respuesta ante una pisonadora que encarriló el pase a semifinales en la primera media hora de partido. Ferran castigó a su ex equipo con un hat-trick, y Fermín y Lamine redondearon una histórica manita para firmar el trámite. El sorteo emparejó a los azulgranas con el Atlético de Madrid, que se presentó en el Camp Nou con un electrizante ataque formado por Julián Álvarez y Griezmann. El argentino y el francés marcaron 2 goles en los primeros 6 minutos, y el Barcelona tuvo una reacción de campeón, dándole la vuelta antes del descanso con los tantos de Pedri, Cubarsí e Íñigo Martínez. Lewandowski empujó a las mallas el 4-2 a 15 minutos para el final, pero los cambios del Cholo Simeone revolucionaron el final de un loco partido que acabó 4-4 gracias a los goles de Marcos Llorente y Sorloth. El Barça perdía una renta de 2 goles en los últimos minutos, pero se presentó en el partido de vuelta del Metropolitano con la convicción de ganarse el pase a la final en la capital de España. Lamine asistió a Ferran para que marcase en el minuto 27 del encuentro, y el Atlético fue incapaz de doblegar a un Barcelona imparable que sacó su billete a Sevilla para jugar su 43ª final de la Copa del Rey. El otro clasificado para jugar en el Estadio de la Cartuja fue el Real Madrid, que a pesar de su regularidad en las eliminatorias previas, logró firmar el pase a la final a base de épica y goles agónicos. Los merengues se estrenaron eliminando a la modesta Deportiva Minera por un rotundo 0-5, pero tuvo que sufrir para derrotar al Celta en la prórroga. Los de Ancelotti desaprovecharon una renta de 2-0, pero Endrick y Valverde rescataron a los madridistas a base de golazos. El Madrid pasó a cuartos tras ganar por 5-2, pero volvió a desperdiciar una renta de 2 goles en Butarque ante el Club Deportivo Leganés. La prórroga parecía inevitable para el conjunto blanco, hasta que el canterano Gonzalo apareció en escena y anotó el 2-3 que metía a los visitantes en semifinales. Endrick continuó con su idilio con el gol ante la Real Sociedad en Anoeta, y el Real Madrid logró una victoria a domicilio por la mínima que le colocaba con ventaja para resolver la eliminatoria en casa. Sin embargo, la Real no lo puso fácil en el Bernabéu. Barrenechea igualó la eliminatoria al cuarto de hora de juego, y Endrick estableció el empate con el que se llegó al descanso. Los visitantes volvieron a la carga en el segundo tiempo y se pusieron 1-3 en el minuto 80 después de un autogol de Álava y el tanto de Mikel Oyarzábal. El Madrid parecía haber tirado la semifinal a la basura, pero Jude Bellingham igualó la serie en un arrebato de Vinicius
y Tchouaméni marcó el 3-3, que parecía dar el pase nuevamente a los locales. El partido tendría otro giro de guión dramático con el 3-4 anotado por Oyarzábal en el minuto 93. Y el Madrid acabó resolviendo el pase a la final en la prórroga con otro cabezazo de Rüdiger a la salida de un córner en el minuto 115. Real Madrid y Barcelona llegaban a la Cartuja con sensaciones muy distintas. Los blancos aparecían con muchas dudas y con un complejo de inferioridad ante un rival que les había endosado 9 goles en 2 partidos. Los triunfos azulgranas por 0-4 en la Liga y el 5-2 de la Supercopa de España situaban a los de Hansi Flick como claros favoritos al título. Hubo que esperar 11 años para ver otro clásico en la final de Copa, y Real Madrid y Barcelona hicieron que mereciera la pena ofreciéndonos un inolvidable encuentro que quedará para las memorias del fútbol. El Barça tenía las bajas de los lesionados Balde y Lewandowski, y Hansi Flick confió en Gerard Martín y Ferran Torres para sustituirlos. En el Real Madrid, Mbappé fue suplente por sus problemas en el tobillo, mientras que Mendy salió como titular tras varios meses de lesión. El lateral francés tuvo mala suerte y se lesionó de la otra pierna, teniendo que ser sustituido por Fran García en el minuto 8 del encuentro. Y es que los madridistas sufrieron mucho en el inicio del partido, y el Barcelona dominó todas las facetas del juego. Los culés culminaron su dominio en el minuto 27 con un golazo de Pedri, que se inició con un espectacular corte de Cubarsí a Bellingham y una asistencia de Lamine que el canario metió por la escuadra. El Madrid logró reactivarse tras el 1-0, pero el gol de Bellingham no subió el marcador por fuera de juego, y a reglón seguido Dani Olmo estuvo cerca de hacer el segundo para el Barça con un gol olímpico. Ancelotti castigó la desidia de Rodrigo con la entrada de Kylian Mbappé en el segundo tiempo, y los posteriores cambios de Modric y Güler hicieron que los blancos creciesen bajo la batuta de un Bellingham excelso. Chesney evitó el gol de Vini con una doble intervención primorosa, y Mbappé comenzó a liderar los ataques madridistas con su vertiginosa velocidad. En el minuto 67 realizó una arrancada de genio que acabó en una falta peligrosa, y él mismo asumió el tiro libre para colocar el empate con un remate que se coló en la portería tras golpear en el poste. Con el 1-1 el Madrid arrolló al Barcelona, y Tchouaméni puso en ventaja a los merengues con un poderoso remate de cabeza tras un gran centro de Güler desde la esquina. El Barça aparecía en la lona tras sufrir la remontada, pero Lamine Yamal avisó con un zurdazo que Courtois repelió a córner y regaló una espectacular asistencia a Ferran Torres, que fue aprovechada por el tiburón para mandar el partido a la prórroga. Antes de llegar al tiempo suplementario, de Burgos Bengoechea señaló penalti por una caída de Rafinha en el último minuto, pero el VAR le sugirió revisar la jugada para acabar anulando la pena máxima. Los cambios de Flick dieron aire al Barcelona en el tiempo extra, y el partido se igualó ante el cansancio de ambos equipos. El choque parecía destinado a decidirse en la tanda de penaltis, pero una pérdida de balón madridista acabó siendo interceptada por Koundé con un derechazo para la historia. El Barça lograba un épico triunfo por 3-2, y algunos jugadores del Real Madrid perdieron los nervios de la impotencia. Rüdiger, Bellingham y Lucas Vázquez fueron expulsados por sus protestas al colegiado, pero finalmente la sangre no llegó al río y la deportividad acabó reinando entre los jugadores de ambos equipos. Después de un clásico electrizante y un torneo épico, el Barcelona se consagraba como el rey de la Copa y levantaba al cielo de Sevilla
el 32º trofeo de su palmarés. Escribe Barça campeón en los comentarios si llegaste a este punto del vídeo, porque si le das un like, te daré un corazón por apoyar el canal. Suscríbete a Memorias del Fútbol y mira este vídeo que te comparto en la pantalla final.